Así que hoy continuamos con esa serie de enseñanzas basadas en el libro de Ruth, que hemos titulado Ruth, decisiones determinan destinos. Y hoy vamos a hablar de 3 decisiones. Así que madres que están en este lugar, abuelas, tías, primas, sobrinas, mejor dicho, de todo puede decirle, ustedes son muy especiales. Dios hizo que ustedes pudiesen cargar en su vientre. Ahora hay otras madres que han decidido hacerlo adoptando, y eso es una bendición enorme, porque es decidir por una persona. Es decir, aunque no te lleve en mi vientre, tú eres mi hijo, tú eres mi familia y yo te cuido, y eso es una belleza muy grande. Y sé que algunos acá hay quienes tienen personas que han sido como su madre, mujeres que han sido como su madre. Entonces, Ruth, decisiones determinan destino. Y hoy nos vamos a enfocar en el primer capítulo. Ya la vez pasada vimos una introducción un poco larga, una introducción donde había toda clase de cosas. Y hoy vamos a trabajar Ruth, decisiones en tiempos de crisis. Va a ser el subtema de hoy. El tema general es decisiones determinan destino, pero para hoy es decisiones en tiempos de crisis. Dice así la palabra del Señor. Busque Ruth. ¿Saben qué testamento está Ruth? Bien, está en el Antiguo, así es. En el Antiguo Testamento está un poco después de Génesis, mucho antes de Malaquías. Que por ahí empiece a buscarlo y apréndase los libros y lo encontrará fácilmente. Correcto, después de Jueces, pocos libros después del Pentateuco. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido, la mujer, perdón. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Santo. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, todo en una misma noche, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedado sin casar por amor a ellos?
No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz otra vez y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quieras que tú fueres, yo iré, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esa Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, que significa placentera o alegre, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Padre, gracias por este precioso texto. Señor, gracias por este primer capítulo con el cual quieres hablar a nuestros corazones. Señor, prepara el corazón de cada uno en su lugar. Prepara el corazón. Dile, Señor, que tú preparas tu corazón para escuchar la palabra. Señor, tú conoces cómo están nuestras familias, nuestros matrimonios, cómo está nuestra vida, cómo estamos a nivel personal, familiar. Hoy habla a nuestros corazones. Señor, conoces cuántas mujeres esforzadas, valientes, cuántas madres están en este lugar, cuántas abuelas están aquí, cuántas tías. Oramos por ellas, que cada día reciban la bendición y sean llenas del poder de tu Espíritu para tomar decisiones guiadas por ti en tiempos de crisis. En el nombre de Jesús, amén. Les recuerdo el título general: Ruth, decisiones determinan destinos. Porque es que las decisiones que usted toma van a determinar el rumbo de su vida. Y el subtema de hoy para el capítulo 1 es decisiones en tiempos de crisis. El texto tiene 3 partes, 3 pedazos naturales en los cuales se puede dividir. Mire su Biblia o mire su teléfono. Versículos 1 al 5, mírelo ahí. Ahí está la primera decisión y es huir de los problemas o enfrentarlos. Solo le pido que mire esos. Versículos 1 al 5. Es la primera decisión y es huir de los problemas o enfrentarlos. Versículos 6 al 18. Aparece la segunda decisión. Y la segunda decisión es luchar solo o acompañado. Esto para los que toman notas. La primera decisión es huir de los problemas o enfrentarlos. La segunda decisión, versículos 6 al 18, luchar solo o acompañado. Y la tercera decisión, autocompasión o restauración. Entonces, 3 decisiones determinarán los destinos de una familia y de las mujeres de esa familia. Como les habíamos dicho, le había dicho desde la vez anterior, estamos ante un libro hermoso, con una trama cautivante. No sé si alguna vez ha pensado, ojalá hicieran de este libro
películas o una serie. Yo no sé si ya está la serie de Ruth la Moabita. Como ahora sacan novela de todo. Lástima que las novelas que sacan están bien dañadas. Ahí Ruth aparecería yo no sé ni cómo. Sí, mejor dicho. Entonces, aquí, mejor que ni hagan eso. Mejor déjenla aquí en la Biblia, para que no la dañen. Pero es precioso leer toda la historia que se está desarrollando. Y el primer capítulo comienza con una decisión que debe tomar la familia. Un padre que ante la escasez debe hacer algo. Y aquí hay padres, aquí hay madres. En tiempos de crisis, en tiempos de escasez, ¿no le ha tocado a usted tomar una decisión de qué hacer? Algunos han pensado, me voy de la ciudad, me voy a otro lugar para conseguir dinero. ¿Será que me voy a vender algo? De hecho, un ejemplo palpable de una situación, de una decisión, si huir o irse o emigrar, es nuestros hermanos de Venezuela, que por la situación económica tienen que decir, me voy. Ahora, aquí el contexto es un poco diferente, porque es que el pueblo de Dios les prometió que si ellos andaban en sus estatutos, en su pacto, iban a ser bendecidos, iban a tener todo. Pero el día que dejaran el pacto, desde ese día habría hambre y escasez. Entonces, Elimelec, el padre de familia, en el versículo 1, tiene una decisión fuerte que tomar. Ahora uno puede preguntarse, ¿será que es una mala decisión irse cuando en Belén, casa de pan, no hay pan? Oiga, le pregunto, si no hay pan, ¿será mala decisión emigrar a un lugar donde sí haya pan? A simple vista, claro, lo más sencillo es decir no. De hecho, en nuestro contexto cultural no estaría malo. Pero vamos a ver las implicaciones de tomar esa decisión en el contexto de ser judío, de ser israelita. Entonces el texto de ver a un judío que va a tomar una mala decisión que va en contra del pacto y las consecuencias que tiene que sufrir él y su familia. Pero en contraposición vamos a ver ya no a un judío, sino a una extranjera moabita de tierras despreciables que, a diferencia del judío que decide desechar el pacto, lo acoge y ella recibe las bendiciones junto a su familia. Es decir, este es un texto de contrastes. Si el libro de los Jueces quiere mostrar el pueblo de Israel deja el pacto y es castigado y en manera cíclica va y viene, aquí muestran a una extranjera que cualquiera diría impía, cualquiera diría una mujer desechada. Esa mujer desechada termina acogiendo a Dios y acogiendo a otros que no son de su misma nación. Esa mujer que uno dice, vea usted, moabita de malas costumbres, termina mostrando las mejores costumbres, mostrando compasión y el amor de Dios. Vamos con la primera decisión, versículos 1 al 5. Huir de los problemas o enfrentarlos. Porque, hermanos, es fácil ante una crisis decir, yo me voy. Es fácil ante un problema en el matrimonio a veces decir, esto se acabó, yo para qué me casé contigo. También pasa. Es fácil ante estudiar la carrera en el primer semestre, te encuentras con un parcial y dices, no puedo, saqué 0, esto ya no se puede recuperar, se acabó la carrera, no estudio más. Es fácil. Y aquí el Señor quiere llevarnos a través de la historia de Ruth a pensar en una decisión: huir de los problemas, huir de las crisis o enfrentarlas. ¿Qué hace usted, amado hermano? La historia de Ruth, como le dije, se sitúa en una época específica. La época de los jueces es como si hubiesen sacado del libro de los jueces a Ruth y lo hubiesen puesto aparte porque es alguien que no es del pueblo.
pero que va a dar buen ejemplo. Recuerden lo que le dije, eran tiempos turbulentos la vez pasada, y el libro de los Jueces termina con la expresión que resuena y que hace rechillar los oídos. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la época de Ruth, la época donde en el pueblo judío todo el mundo hacía lo que le venía en gana. Entonces, en esa época todos iban tras los ídolos, todos iban tras las costumbres de alrededor. Y recordando en esos tiempos de apostasías, en lo que hacía el pueblo era, como tenía paz, dejaba a Dios. Como dejaban a Dios, Dios los castigaba. Como Dios los castigaba, se arrepentían clamando a Dios. Dios les traía paz. Y de nuevo, apostasía, etcétera. Seguir, ese era el ciclo. Y de la vez pasada yo le decía, ¿has analizado si en algunas cosas eres cíclico? Ejemplo, hay noviazgos tóxicos. Dejas y vuelve, y dejas y vuelve, y dejas y vuelve. Y Dios te ha hablado. ¿Qué señal espera? Que te maten. Perdonen que lo diga así tan crudo, pero a veces no vemos las señales y no abrimos los ojos. Te están ofreciendo un negocio y te dicen, no, pero este negocio va, pero me tienes que pasar esto. Tú sabes. Tienes que pasar una mordida. Mano, si ya sabe que eso es así y que a Dios no le agrada, ¿por qué vas a ir ante el altar de Dios y preguntarle, Señor, ¿será tu voluntad que siga en eso? Ay, Dios ni te va a decir nada. Tal vez, perdonen que lo diga, tal vez te dé una cachetada. Porque simplemente no estás prestando atención. Y hay cosas que pertenecen al sentido común. Y bueno, creo que alguna vez les dije que ese es el peor de los sentidos, porque todo el mundo cree que lo tiene. Y realmente no lo tienen. Entonces, hermanos, un dato curioso, para que vean cómo se arma la historia y para que le interese leer todo el Pentateuco, el libro de Josué, Jueces, Ruth, y de ahí en adelante los profetas y todo, es que en el libro de Jueces, capítulo 3, se nos habla de un juez que se llama Ahot, y él liberta a Israel, adivine de quiénes, de los moabitas. Eso se lo dejo como dato curioso para que sepa lo despreciable que eran para los israelitas los moabitas. Ahora, en este primer capítulo se nos describe también otro detalle importante. Mire el primer versículo. ¿Qué nota que está sucediendo en el primer versículo? Hubo hambre. Hermano, ¿alguna vez ha tenido hambre después de un ayuno, después de algo? O un día que le hayan hecho un examen de sangre y se haya pasado al mediodía y luego a la tarde. Bueno, resulta que el texto va a decir, hubo hambre, no solo en la casa, sino en la tierra. ¡Wow! Ahora, como les decía, vamos a ver por qué eso hace que sea mala decisión la de Elimelech irse. Y es que las hambrunas no ocurrían por casualidad. La tierra improductiva, las invasiones, la cautividad, la esterilidad tenía que ver como consecuencias de dejar la ley de Dios, de no decidirse por ella. Es así, si usted quiere leer Deuteronomio 28, del 15 al 26, lean en su casa, Deuteronomio 28, del 15 al 26, va a hablar de todas las maldiciones por causa de dejar el pacto. Pero los versículos 45 al 46, Deuteronomio 28, y sí les voy a leer por lo menos los versículos 45 al 48 para que entiendan algo. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal, es decir, las demás tierras como invasores, y advertencia permanente para ti y para tu descendiente, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías todo en abundancia. Por eso sufrirás de hambre y de sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo.
Es decir, la solución para los tiempos de hambre y crisis en el contexto del libro de los jueces, específicamente del pueblo de Israel, era clamar a Dios en arrepentimiento. Es decir, que las decisiones debían tomarse teniendo en cuenta a Dios. De hecho, ¿no ha escuchado usted cuando Santiago expresa en el Nuevo Testamento? No diga, mañana voy a hacer esto, voy a comerciar y todo. Diga, si Dios quiere. Ahora, eso no significa, dígalo de forma religiosa para todo. No, si Dios quiere esto, si Dios quiere esto. No. El texto lo que quiere mostrar es, tenga en cuenta a Dios, porque a veces nosotros decimos si Dios quiere y hacemos lo que nosotros queremos. Entonces lo que el texto te hace pensar es reflexionar si lo que tú quieres está alineado con Dios. Ahora, volviendo a nuestro texto de Jueces, entonces el hambre en este contexto se puede entender como la consecuencia de decidirse por ídolos y no por el Dios del pacto. Desde otra óptica podríamos decir que Dios llama la atención, sacude a su pueblo para que vuelvan a Él a través de las crisis. Yo le pregunto, ¿no le ha servido a usted un momento de crisis para acercarse nuevamente a Él? Lastimosamente pasa. Uno debería, como el texto de Deuteronomio, cuando estaban con toda la bendición, no me buscaron, ¿qué pasó? Entonces le dice, bueno, ahora envío aflicción, a ver si se acuerdan de mí. Y sabes, en estas fechas de Día de la Madre, muchas veces no nos acordamos de la mamá, de la amiga, de la abuela, de esa que ha tenido esa figura, de todo lo que ha hecho, y simplemente las desechamos. O solo nos acordamos hoy, pero el resto del año pasa desapercibido. Ni siquiera un postre en un año, por así decirlo. Pero una mamá, más que un postre, quiere hijos postrados a los pies de Dios. Quiere hijos entregados. Y yo le invito a que siempre recordemos esas personas que han sido como una madre para nosotros. El libro de Jueces narra lo que sucede después de Josué en el capítulo 2, versículo 11 al 23, donde hay un gran mal y todos se desbordan. Pero al profundizar en el libro de Ruth, volvamos al primer versículo, ya vimos un detalle, hambre. Pero ¿qué más dice aquí? ¿Qué más? ¿Cómo se llama la región de donde es Elimelec? ¿O el pueblo? No. ¿De dónde es Elimelec? Belén de Judá. Recordemos, en el domingo pasado dijimos qué significa Belén. Casa de pan. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Entonces había hambre en la casa de pan. Y eso es otro contraste del texto. En la casa del pan no hay comida. Ahora, no se imagine que Hansel y Gretel, que es una casa hecha de dulces. No, ni por ahí. Se refiere que esta es la casa que da provisión para todos. Entonces, el contraste es, no hay pan en la casa de pan, sino hambre. Es una paradoja, porque donde debe haber alimento no lo hay. Ahora, lo peor es que tal hombre de Belén de Judá se va a Moab. Y recuerden lo que significaba Moab, que venía del padre y que era una ciudad que venía del incesto de Lot con su hija mayor. Y era un territorio aborrecible. Deuteronomio 11, del 13 al 15 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Por qué quise traer todos estos textos de Deuteronomio? Es para mostrar que irse de la casa de pan, teniendo al Dios del pacto al cual podían clamar, era una mala decisión.
Tal vez en nuestro contexto de hoy, emigrar puede ser una buena decisión, pero allá era una mala decisión, porque salir de Belén era decir, me olvido de Dios, me olvido de mis costumbres, me olvido del pacto que Dios hizo conmigo. Ese es el significado simbólico. Hoy tal vez salir de Cartagena no tenga ese significado simbólico, pero te pregunto, ¿tu corazón está lejos de Dios o cerca de Dios? Y no me respondas, porque la respuesta es el fruto de tu vida. Cómo hablas, cómo te relacionas, cómo muestras el amor a otros. Esa es la respuesta. No es ni un sí, no es un no. Es cómo vives. ¿No es cierto, hermanos, que es más fácil huir de los problemas que enfrentarse a ellos? Es más fácil, es muy fácil, pero huir es una mala decisión. A ver, ¿quién en medio de un tiempo de crisis no ha tomado una decisión errada? Yo me he equivocado en medio de tiempos de crisis. Otras veces he acertado porque he escuchado la voz de Dios. Y es que en tiempos de prueba y en medio de la oscuridad, no siempre nosotros buscamos la lámpara de Dios para alumbrar nuestro camino y no perdernos. No siempre estamos buscándolo. Y yo te pregunto, ¿qué decisiones, en primer lugar, a los que están aquí casados, qué decisiones estás tomando que pueden llevar al fracaso tu vida de pareja? ¿Sobre qué ya decidiste y estás pagando las consecuencias en tu matrimonio? ¿Qué opción elegiste y estás pagando a pesar de saber que eso era malo? Y por puro orgullo te da miedo de pronto con tu pareja decirle, yo me equivoqué, yo hice algo malo. ¿Cómo estás con el diálogo con tu pareja? ¿Será que la frase de Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía, es lo que simboliza tu matrimonio? No sé. ¿Será que eso es lo que describe a tu pareja, a tu familia, a tu matrimonio? O incluso a los empresarios de aquí, o a los que trabajan. ¿Eso describe tu manera de trabajar? ¿Que te piden hacer algo y tú haces lo que quieres? Yo he tenido esas malas experiencias de ir a centros de servicio y uno pide algo y terminan ofreciendo otra cosa. Un día iba a cancelar porque me estaban cobrando en un banco un seguro antirrobo que yo nunca pedí ni nunca quise. Y yo después de 2 años que me lo están cobrando porque yo pensé que era la cuota de manejo, yo enseguida fui porque vi, esto no tiene cara de cuota de manejo. ¿Y saben qué hice? Hice una llamada y me demoré casi 1 hora y 20 minutos tratando de cancelar el seguro antirrobo. Hermanos, me ofrecieron toda clase de productos. Así nos pasa. A veces encontramos en medio de la pareja, en medio de la familia, este tipo de cosas que nos presionan y que nos muestran todos menos el verdadero asunto a tratar. Casados que están en este lugar, ¿qué decisiones están prorrogando porque piensan que va a hacer que colapse su matrimonio o porque piensan que es muy difícil? ¿Qué estás prorrogando con tu matrimonio, con tu pareja? Pero bien, hermanos, nuestro texto de hoy nos deja ver claro algo. Ayer, al igual que hoy, en tiempos difíciles, tomamos malas decisiones cuando no nos postramos a los pies de Dios. Elimelec escogió ir a Moab, la tierra extraña, la tierra prohibida para ellos, no era la tierra prometida. Si alguno, en esta época que le hacen tanto daño al idioma, aquí en vez de palabra prometida podría ser la palabra desprometida. Pero ignoren esa y guárdenla en el baúl para que no se siga dañando el idioma. Entonces, hermanos, a veces
lo que suena lógico para sobrevivir, como Elimelec le sonaba. Yo tengo que irme a Moab porque aquí en Belén, casa de pan, no hay nada. Lo que a veces nos suena lógico termina siendo desgracia. A veces pensamos en el American Dream, ¿cierto? El sueño americano. Bueno, eso era antes, ya no se ve como, en estos tiempos no se ve como antes. Que todo el mundo quería ir allá y trabajar haciendo oficio, aseo y regresar acá y comprar 100 casas. Ya no es tan así. O ir por un crucero y juntar todo el dinero del mundo, juntarlo y regresar. Hermanos, Elimelec tal vez pensó que ese era el sueño moabita. Digo, allá voy a encontrar pan porque aquí en Belén no hay nada. Pero saben, usted ve las consecuencias desde el tercer versículo. ¿Qué le pasó a Elimelec en el tercer versículo? Murió. ¡Qué locura! Hermanos, quedarse en casa de pan, aún en medio de una época donde hay problema, es preferible, si se está con Dios, resistir la prueba, resistir la tentación, que estar en tierra extranjera. ¿Se ha sentido incómodo usted en algún lugar que dice, pero es que esto no es mi hogar, yo no me siento en casa? Eso sucede. Hermanos, el libro de Ruth nos quiere mostrar que las decisiones determinan destinos. ¿Qué decisiones estás tomando para tu vida? Y como les decía, la primera gran decisión que hay aquí, de los versículos 1 al 5, es huir de los problemas o enfrentarlos. ¿Qué haces tú, amado hermano? ¿Huyes del problema o lo enfrentas? Hipotéticamente, claro, hipotéticamente, si alguien aquí, por azares de la vida, empieza a endulzarle el oído a otra persona y después termina el punto que dice, ay, como si fueran a entablar una relación, como si se fueran a casar, te hago una pregunta. ¿Te atreverías a ser sincero y honesto y decir si estás jugando o no? A decir la verdad y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y tal vez eso sea un desastre y cueste y sea doloroso. ¿Pero qué prefieren? ¿Un mal matrimonio basado en mentiras? ¿O la ilusión de que algo pintaba bonito y enfrentarse a la realidad en el matrimonio? Hermanos, les decía, el hambre en el contexto de la época de los jueces era por dejar a Dios. Y la solución era clamar a Dios. Por eso la decisión de Elimelec aquí es mala. Porque en el contexto del pueblo de Israel tenía que clamar a Dios para que hubiese pan. ¿Cómo estás tú con eso? Al profundizar en ese primer versículo, vimos lo fuerte que es tomar decisiones en tiempos de crisis. Hermanos, lo peor es que 10 años después, miren los versículos más abajo, del 3 al 5, ¿quiénes más mueren? Los dos hijos, el Malón y Kelión, mueren los dos, muere Malón y Kelión. Pero antes hubo otra mala decisión. Adivinen cuál fue la otra mala decisión. Casarse con mujeres moabitas. Pero los planes de Dios son tan grandes que esa que parece despreciada, esa que es aborrecible y abominable, va a terminar siendo una dulzura. Pero hermanos, ahora, porque en ese caso de los jueces le fue bien al final, hermanos, no se ponga usted a escoger por lo malo. Ahí porque Dios tenía un propósito. Entonces Elimelec muere. Sus hijos se casan con las mujeres que Dios mandó que no se casaran. De hecho, viene otra de las maldiciones que les dije de Deuteronomio. No tienen hijos, son estériles. Ahora, quiero aclarar algo.
Eso es para el pueblo judío, ese tipo de maldiciones. Que hoy haya personas que sean estériles o no tengan familia, no quiere decir que ha sido maldecido por Dios. Que no podemos ponernos a traer de allá para acá eso y decir, y es una excelente pregunta para ilustrar esto. Dios es soberano, pero usted es responsable de sus actos. Y a veces nosotros aplazamos o frustramos los planes de Dios. Aquí Dios usó algo malo para el bien, pero lo que quiere mostrar el libro de Ruth a todos los lectores es que en tiempos de crisis, recordando el contexto de los jueces, hay que elegir por él. Por eso, para darles una bofetada en la cara a los judíos, les dijo, todos los judíos en época de los jueces dejaron a Dios, pero una extranjera del lugar más aborrecible, miren Ruth 2:12, y van a ver la respuesta, dijo, ella se vino a abrigar bajo las alas del Altísimo, cosa que no hizo ningún israelita. Ese libro es una cachetada a todo aquel que se crea religioso, a todo aquel que diga, yo busco a Dios, y en realidad su corazón está lejos de Él. Y con respecto, aterrizando ya como un ultimátum a la respuesta, a veces nosotros hacemos que el propósito de Dios se vaya por otros caminos diferentes. Aquí este caso es muy puntual y especial, pero no nos está mostrando el texto que nosotros debemos escoger otros caminos para que Dios termine llevándonos a donde quiere. Siempre desde Deuteronomio están diciendo, obedéceme, obedéceme. No tenemos que desviarnos para que después Dios nos enderece. Dios quiere que vayamos siempre derechito. Hay gente que tiene ministerios poderosos, pero a veces uno ve, se posterga poco a poco lo que Dios quiere hacer. Ahora, Dios tiene sus propósitos, es soberano, pero lo que puedo decir es que si tú te metes en obediencia a Dios, de seguro vas a ver aún más grandioso lo que quiere hacer. Es como el que quiere tener una familia. Pero, bueno, tenía su novia voy a dar un caso más fuerte. Miren, una persona estaba afanado por casarse pronto y estaba jovencito, así, un varón judío, por así decirlo. ¿Y qué hizo ese varón? Que él decía, bueno, no me va bien, no consigo ninguna. Y un día decidió ese varón, fue y encontró una varona, no judía. ¿Y sabe qué hizo? ¡Wow! Como le vio que esa enseguida le prestó atención y todo, dijo, esta es. Y se casaron. Pero después ese varón se empezó a dar cuenta que realmente no le gustaba y que lo que había hecho era buscarla porque no quería estar solo. Su matrimonio empezó a deteriorarse, hasta el punto que se hizo insoportable. Pero en el punto que se hizo insoportable, aquel varón judío dijo, ¿y si un hijo nos une? Así que decidieron y tuvieron un hijo. Al principio hubo mucha felicidad, porque a quien no le da felicidad un hijo. Pero se dieron cuenta que un hijo no es lo que ata los corazones en una pareja. Lo que puede atar el amor de una pareja es que realmente decidan el uno por el otro. Ahora, ¿qué sucedió? Al final terminaron separados. Muchos años después, aquel varón judío conoció a una persona que antes había conocido. Y esa persona, ¡wow!, dijo, oye, después de tantos años nos volvemos a ver. Pero ya habían sido sus corazones fracturados. Y sí, disfrutaron la bendición, se unieron ellos dos. Pero por apresurarse él, por decidir, pasaron muchísimos años para que volviera a encontrar
como a esa persona. Entonces, sí, definitivamente Dios desea que obedezcamos. El propósito de Dios de que se cumple, pero Él no desea que nosotros demos vuelta y que pensemos que equivocarnos es porque es el propósito de Dios y ya. No, nunca será el propósito de Dios que desobedezcamos su ley y sus mandamientos, porque en el contexto de los jueces, casarse con una moabita era aborrecible a Dios. Y de hecho, más adelante si quieren le busco un texto exacto donde diga que casarse con moabitas era despreciable. Romanos 5, del 1 al 5, podría describir esta primera parte. Por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tengamos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio. ¿Tiene el texto ahí? Del 1 al 5. Lo estoy leyendo en versión de traducción viviente. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría para participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que Dios nos ayuda a desarrollar resistencia. El equivalente en Reina Valera es: y la prueba es paciencia, y la prueba esperanza, etc. Y la resistencia, sigue diciendo Romanos 5, del 1 al 5, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con amor. ¿Qué dice Romanos? Que en medio de las pruebas tengamos paciencia. Este texto, estos primeros 5 versículos, nos hacen pensar si huir de los problemas o enfrentarlo. Hoy le invito a que enfrente los problemas. Hoy le invito a que los afronte, a que no huya de ellos, a que no les haga el quite, porque a veces huir es postergar lo inevitable. Cuando regrese va a encontrar otra vez lo mismo. Ahora, quisiera darle aún más fuerza, porque yo sé que queremos huir. Y que muchas veces queremos huir por algo legítimo y es descansar del problema, estar tranquilos. Y a veces uno no quiere ver a X o Y persona porque dice, ya me cansé. Y como les di alguna vez, a veces uno desea gritar y decir, Señor, llévatelo. Señor, transpórtalo como a Felipe. Isaías 40, del 30 al 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como el águila y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermano, si usted espera en Dios, recibirá nueva fuerza. Si usted decide tomar la elección de ir por lo que Dios quiere, le aseguro que Dios le dará fuerzas para resistir. Hermanos, las pruebas se enfrentan esperando en el Señor. Cuando tenga un ataque del enemigo, agárrese de lo que dice de la palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la mejor forma de reprender a Satanás. Ellos se fueron de Belén con el fin de huir del hambre y porque el hambre les iba a provocar la muerte. Pero Elimelec, al huir, al llegar a Moab, terminó muerto y murieron sus 2 hijos. Terminó pasando lo mismo, diría uno. Es hora de confiar en Dios. Es hora de que usted le diga, Señor, estos son mis planes. ¿Qué quieres hacer con ellos? Señor, esta es mi vida. ¿Qué quieres con mi vida? Basta ya de hacer lo que queremos.
nosotros no nos fiamos de la circunstancia, sino de lo que Dios nos dice. A pesar que todo se vea encrespado, mal, el viento sopla en contra, si Dios le dijo que es ahí, quédese ahí, vaya para allá, insista, si Dios le dijo. Hermanos, muchos terminan sacrificando su tiempo con Dios por el trabajo, por el estudio, y eso también es una mala decisión. Y no estoy diciendo que no trabajes y no estudies, no, sino que todo tiene su tiempo. Yo trabajo de tiempo completo acá. Algunos dirán, no, pastor le queda fácil. Claro, si es pastor, le queda tiempo a estudiar la palabra. Pero también trabajo en una universidad y me quita mucho tiempo. Pero también tengo responsabilidades en la denominación con los caballeros, por ser directivo de los caballeros. Pero también hay cuestiones de salud familiar que tengo que atender. Pero no puedo sacrificar mi tiempo con Dios por atender lo legítimo. Atiendo lo legítimo, pero debo sacar de alguna manera el tiempo a Dios. No puedo ser esclavo del dinero. De hecho, la canción esa que cantaba Julio Melgar, tal vez podríamos adaptarla y ponerle: ya no soy esclavo del trabajo. Oiga, ya no soy esclavo del dinero. O ya no soy esclavo de una relación tóxica. Porque también tenemos relaciones que no edifican. Hermanos, es hora de preferir atender las necesidades espirituales sobre las materiales. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y te pregunta, ¿cuántas veces no has visto la provisión de Dios? ¿Cuántas veces no has visto a Dios dándote, ayudándote? Entonces, ¿por qué te afanas? Así es. Segunda decisión, ya para ir cerrando. 6 al 18, es lo más largo, esos versículos. Y esos versículos se leen así en Reina Valera. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a Udá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Voy a darlo hasta ahí un momento, porque aquí viene la locura más grande. El versículo 6, yo creo que es el colmo de la frustración. A ver, ¿no es frustrante que uno, al decidir irse a otro lugar, pocos años después se dé cuenta que ¿para qué me fui? Si ya todo está bien. ¿Para qué me fui si aquí terminó yéndome mal y no sé qué hubiese pasado allá? Porque es que cuando ella regresa, los vecinos todavía están vivos. La gente todavía está. Y bueno, más adelante hay un versículo que deja ver cómo ella reconoce lo que hizo. Ahora, este versículo nos enseña que a veces nuestras decisiones apuntan al lugar equivocado. Y esta segunda porción del 6 al 18 hay una decisión que hay que tomar. Es luchar solo o acompañado. ¿Con quién te acompañas en las luchas? ¿Prefieres superar los problemas solo? ¿Pides ayuda a Dios? ¿Pides ayuda a los hermanos? ¿A quién le pides ayuda? Porque nosotros no somos autosuficientes. Hermano, quiero decirle, yo necesito ayuda y pido ayuda. Y he pedido ayuda cuando la he necesitado, y he pedido ayuda también cuando no la he necesitado. Es siempre bueno tener alguien que nos ayude. Usted solo no puede. No sé, piense en algún pecado que todavía sigue luchando y no ha podido. ¿Necesita ayuda o no? Ven. Versículo 7 al 13. Noemí está destrozada y sin esperanzas.
Ha dejado de confiar en el Dios vivo y ahora está amargada porque no encontró el descanso que buscaba en Moab. Porque a veces Moab no es el lugar de descanso, termina siendo el lugar donde uno encuentra la muerte. Y lo interesante es que ella quiere volver a Moab porque escuchó un rumor que dice, quiere volver a Belén porque escuchó que en Belén ya hay pan. Y lo que me parece interesante es que ella prefiere volver sola. Miren los versículos, quiere volver sola. Y les dice Noemí a las nueras en el 8, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, que cada una en casa de su marido. ¿Y qué hizo? ¿Qué hace uno para despedirse? Chao, listo. Bueno, eso hizo ella, y dice, y las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Wow, lloro y todo. Eso es una despedida. ¿Saben? Aquí Noemí actúa como un vallenatero. Les dice a Orfa y a Ruth, ¿saben? Esta es mi canción de despedida. Esto es lo mejor para los tres. Váyanse. Déjenme sola. Porque yo soy tóxico para ustedes. Yo soy malo para ustedes. Entonces, aquí le dijeron, ciertamente en el 10, ellas no hicieron caso al vallenato y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahora piensen en esto, ¿no será que Noemí, ¿no será que Noemí y los maridos Malón y Kelión no habrán enseñado quién era Jehová a ellas? ¿Quién era el Señor a ellas? Les dije, hay un dicho, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y a veces nosotros, conociendo al Dios vivo y eterno, queremos dejarlo. De hecho, a mí lo que más me sorprende aquí es que por primera vez, yo he leído en los evangelios cómo se evangeliza, pero aquí es cómo se desevangeliza, porque les dice, vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a sus costumbres. Esto es todo lo contrario al evangelio. Esto a mí me sorprende. Yo digo, ¿qué te pasó, Noemí? Tan amargada estás que ya no piensas en traerlas al pueblo de Dios, sino en sacarlas. De pronto dije, bueno, si igual ellas son impías y van a morir, ¿para qué voy a...? Muéranse. No sé. Pero lo interesante es que ella desevangeliza al pedirle que se vayan a su antigua manera de vivir, a sus ídolos. Ahora, piensen un poco en Noemí también en este sentido. Ella se fue con su esposo y con 2 hijos. Pero cuando regrese, le van a preguntar, oye, ¿y tu esposo? ¿Y Elimelech? Porque no había correo electrónico, no había celular en esa época, como ahora. Así que uno se enteraba de las noticias 10 años después. De hecho, yo recuerdo que cuando niño había muchas noticias. ¿Cómo así? No, sí, hace 2 meses falleció tal. Porque se usaba era las cartas y eso, todavía no habían los correos electrónicos. De hecho, el telegrama, no sé si ustedes, aquí muchísimos. Solo de pronto los que nacieron del 90 para acá, no sé si no vieron el telegrama. Ni el Marconi. Marconi. ¿Quién vio Marconi? Eso. Gloria a Dios. Hermanos, entonces, ustedes imagínense que ella llegando a Belén, llega a Belén, se abren las puertas de Belén y le dice, ¿y quiénes son estas 2 muchachas? Y ella dice, son moabitas. ¿Ustedes se imaginan una palabra actual, el bullying que le iban a hacer? Pero él vino con moabitas. Eso es castigo de Dios. Estos fallecieron porque tú fuiste pecadora. Entonces la insistencia de Noemí para que ella se fuera, tal vez era para que no la recriminara. Pero lo que sí podemos decir, y está en el texto, es que
definitivamente ella quiere deshacerse de ellas porque su pesar es grande y no quiere que compartan su dolor. Porque sabe que una viuda en Israel, la mayoría de las veces, la pasa mal. Y porque la gente naturalmente no les nacía cuidarle, Dios tuvo que incluir en sus leyes el cuidado hacia las viudas, hacia las extranjeras, los extranjeros, hacia los marginados, hacia los niños, etc. Porque a nadie le nacía en el corazón. Entonces muchas veces, hermanos, muchas veces tenemos esta concepción que necesitamos ir solo, que solo podemos con todo. Aquí ella intenta deshacerse, pero no puede. Bueno, se deshace de Orfa. Recuerden lo que significaba Orfa, ¿cierto? Que era como testaruda. Entonces, Orfa, a pesar que lloró, a pesar que dijo, no te voy a dejar, la dejó. Y sí, puede ser que uno pase y encuentre personas así en la vida, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero se van, eso pasa. Pero en el versículo 15, aunque trata de convencer ya de la forma más fuerte a Ruth, le dice, oye, vete tras tus dioses. Sí, ese evangelio a la inversa no puede, porque cuando alguien ha conocido a Dios, nunca puede separarse de él. Por eso Ruth le dice, tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Yo estaré contigo, me quedaré contigo. Ruth ha actuado con más prudencia, con más piedad que cualquier otro judío, porque ella se ha portado como si fuera un pariente redentor de ella. Ni siquiera un hombre. Mujeres, qué texto tan precioso aparece. Y lo sacan, lo seleccionan, lo sacan es de los jueces, pero lo sacan como un libro aparte para mostrarle lo valiosas que son ustedes, lo grande que son. Madres, sigan insistiendo por sus hijos, sigan orando, sigan clamando, vale la pena, pero tomen buenas decisiones. Consúltenle a Dios, no se apresuren si sus hijos, sus nietos, sus bisnietos tal vez los ven en momentos un poco fuera, no, pídale a Dios sabiduría, porque no es en sus fuerzas se va a equivocar, así parezca que es lo lógico que hay que hacer. No, déjele eso a Dios, porque a veces nosotros terminamos embarrándola más. Versículo 18, no le quedó remedio a Noemí, sino que quedarse callada. Ahí dice, se quedó callada, ¿cierto? Porque terminó siendo evangelizada por la extranjera. La judía le dice, vete tras tus dioses, pero la moabita le dice, no, tu Dios será mi Dios. Esto es grandioso. Romanos 8, 28 al 32 es la porción del evangelio que se parece a este texto de Ruth. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, para responder también a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. No sé por qué prueba estás pasando. No sé si todo está bien y estás tranquilo. Si es así, dale gracias a Dios. Pero si estás pasando por una prueba, Dios aún sigue en control. Y de hecho, el texto de Romanos continúa y dice
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito. Esto a veces no nos gusta leerlo, sino dejarlo hasta ahí. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Pero dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, no luches solo. Cristo ha luchado la batalla y ha vencido. Aférrate a Él porque Cristo ha vencido. Primera pregunta del texto fue huir o enfrentar las pruebas. Segunda pregunta es, ¿cuáles son? Luchar solo o acompañado. Y concluyo con esto. Tercera decisión y última. Autocompasión o restauración. Versículos finales 19 al 22. Anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén. Así empieza. Ella se quedó callada. ¿Y cómo habría sido el camino de regreso? ¿Será que le dijo, mira, así es la cultura de nosotros, así es la costumbre con los vecinos, así se hace esto? Yo no sé qué tipo de ropa llevaba Ruth la Moabita, que quizás tuvo que decirle, mira, en Moab eso es normal, se ve bien, pero acá es como escandalosito. No sabemos. Pero lo que me parece interesante es una expresión que lanza en medio de esa porción, y es, me fui llena. Es decir, ella reconoce al final del texto que ella salió llena de Belén y que al lugar donde pensaba llegar a llenarse terminó vacía. A veces pensamos que del lugar donde Dios nos tiene, del lugar, estamos vacíos y emigramos. Y luego vemos, wow, realmente estaba lleno. ¿Acaso ahora sí ve ella todo lo que tenía? ¿Acaso tuvo que pasar todo esto para darse cuenta? ¿Sabe? A veces pasa lo mismo con las amistades, con las relaciones. A veces se quiebran un poco, pero con el tiempo nos damos cuenta, ay, ¿qué pasó? Y a veces decimos, oye, pero fue una bobada. A veces no es una bobada, es algo más serio. Pero nos damos cuenta del valor de esa persona que ya no tenemos al lado. De esa persona que estaba con nosotros. Ahora, les prometí un texto donde mostraría lo terrible es que lo terrible que es llevar una moabita. Imagínense ahora Ruth para llevarla. Deuteronomio 23, 3 al 4. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino. Salieron de Belén, casa de pan, hacia Moab, que se negó a dar pan. La Biblia es muy simbólica en estos aspectos. ¿Saben? Aquí menciona hasta la 10ª generación. ¿Saben quién hace parte de la 4ª generación de Ruth? David el rey. ¿Es David un despreciable? ¿Saben quién hace parte de los para siempre que se impidió? Jesús. Y entonces, Dios tiene tanta gracia, tanto amor, tanta compasión, que hasta los que se ven más despreciables, que hasta los que nos hemos cometido los peores errores, Dios no nos desecha. Dios nos acoge, nos ama, nos redime.
Ahora, la redención no la vamos a ver hoy, vamos a verla en los siguientes capítulos. Ruth tenía prohibido entrar al pueblo, pero esa que tenía prohibido terminó siendo la bisabuela de David y una de las joyas del árbol genealógico de Jesús. De hecho, creo que es una de las, si fuera el árbol de Navidad, una de las bolitas de Navidad más hermosas que hay por su buen testimonio. Ruth abandonó su pueblo, sus costumbres, sus dioses, y el resultado fue que Dios la acogió. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí yo no le echo fuera. ¡Qué belleza! Así es el Evangelio. El Evangelio acoge. Señor, muchas gracias, porque el Evangelio acoge nuestras vidas. Señor, hoy nos enseñas a tomar buenas decisiones. En el Evangelio vemos la decisión más grande, y es que Dios, al enfrentarse a la realidad que el hombre pecó, no huyó haciendo una nueva humanidad, sino que enfrentó dando a Cristo. Ahora, el Padre no luchó solo, envió al Hijo, y el Hijo hoy es vida y es pan de vida para nosotros. Es el maná que descendió del cielo. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la belleza de estos textos. Gracias, Señor, porque es precioso mirar a la luz de tu palabra lo que dice aquí, Señor, en las Escrituras. Gracias, porque Cristo, aún estando en la cruz, no pensó en autocompasión para sí, sino que pensó en nuestra restauración. Por eso sufrió el gozo de la cruz. Señor, ayúdanos a pensar cómo estamos a nivel personal con nuestras decisiones, a pensar cuál es la meta de nuestra vida, a pensar si hay algo que deseamos cambiar o queremos seguir siendo igual. Señor, ayúdanos a pensar en las consecuencias de las decisiones. Ayúdanos a pensar, Señor, si por cada crisis que hay en nuestra vida tenemos que hacer rupturas. Si por cada pelea en el matrimonio, por cada discusión, o si hay un desacuerdo, hay que divorciarse. Ayúdanos, Señor, a pensar que definitivamente no vale la pena continuar aún en tus caminos. Ayúdanos a decidir si vale más la pena la autorrealización personal, laboral, que la satisfacción de ver a nuestra familia y nuestra vida entregada a los pies de Cristo. Señor, que el respeto sea columna en nuestras relaciones interpersonales. Señor, ayúdanos a mirar a los demás como imagen tuya, y por eso no les podemos irrespetar. Ayúdanos a pensar si cuando dialogamos, hablamos, nos hacemos entender o hablamos para juzgar y herir. Ayúdanos, Señor, a quienes estamos solteros, a pensar si realmente, Señor, llegó el tiempo o hay que esperar. O si es el tiempo, decidir actuar. Ayúdanos a pensar si nos preocupa no tener una pareja, porque pasan los años, Señor, y también la luz. Señor, ayúdanos a pensar si hemos escogido la persona indicada o simplemente escogimos la persona que nos gusta y ya. Señor, ayúdanos. Hermano, piense si usted le tiene miedo al compromiso y por eso no se ha comprometido con alguien, o si por eso no se ha comprometido en un ministerio, si por eso no dice no quiero trabajar en esto porque tal vez quede mal. O tal vez piensa que eres incapaz de amar o mantener una relación. Tal vez aquí alguien ha dicho: Señor, yo no me atrevo a ser vulnerable, a mí me hirieron y yo no puedo seguir adelante porque tal vez me hieran nuevamente. Hermano, no tengas miedo de enfrentar esa realidad. Dios está aquí para ti.
Tal vez alguien aquí tiene miedo a quedarse solo. Por lo menos Dios está contigo y lo estará para siempre. Y para eso existe la iglesia. Porque la iglesia es la comunidad donde todos nos amamos y estamos los unos para los otros. Tal vez algunos sientan que su soltería, su viudez, su falta de empleo es sinónimo de fracaso. Hermano, ser viudo, no tener empleo no significa ser fracasado. No, hay tiempo para todo. Lo que no debes hacer es llenar los vacíos con toda clase de actividades, programas, reconocimientos. Llénalo con el Señor y verás cómo esas actividades, reconocimientos son de bendición. Tal vez sientes que fue tu culpa, era la persona equivocada y ahora te pesa esa decisión, te pesa un divorcio, te pesa la viudez porque dices, bueno, si me hubiese casado con otra persona, tal vez todo estaría bien, estaría vivo. Hermanos, las decisiones que uno tomó tienen consecuencias y a pesar de pasarlas, Dios nos restaura. Y ese es el Dios que tenemos. Autocompasión o fracaso o restauración. Restauración, hermanos. Señor, gracias porque no eres un Dios injusto. Gracias porque hoy es un buen momento para reconocer que en medio de las malas decisiones, en medio de todo lo que hicimos, aún tenemos oportunidad de llegar a los brazos, porque tú tienes el control. Tal vez te estés preguntando por qué Dios bendice a otros y a ti no. Así como Noemí, tal vez alguien aquí haya dicho, no me llamen más dulzura, llámenme amargura, porque Dios se ha puesto en mi contra. Noemí, al abrir su corazón, entendió que definitivamente no era culpa de Dios, era el amor de Dios en forma de corrección, porque se había desviado el camino. Tal vez hoy necesitamos corrección de Dios. Ahora otros aquí están como Ruth. Y si eres como Ruth que decidiste dejar un mal pueblo, una mala decisión, dejar aquello, te has venido a abrigar bajo las alas del Altísimo. Y por eso Él te cubrirá y te guardará. Por eso te restaurará desde el fondo del corazón. Algunos hermanos que están aquí tal vez no están pasando por ningún problema. Hermanos, te invito a ese grupo de hermanos que grite con alegría, gracias Señor, gracias. Gracias porque ya superé esa prueba, ya superé la hambruna que había y ahora estoy en bendición, estoy tranquilo. Denle gracias si usted ya pasó por eso. Hermanos, en el Nuevo Testamento, termino con esto, en el Nuevo Testamento dice, si sembramos para la carne, cosecharemos para ella. ¿De qué te estás llenando entre semana? ¿Qué estás sembrando que te puede dar una mala cosecha? Que el día de hoy, cuando regreses a casa, coseches, pero coseches del fruto de la bendición de Dios. Porque es mejor estar en casa, pues en casa hay gracia y misericordia y está el verdadero pan. Hermano, si Dios te ha permitido estar en ABN, es porque Él te llamó y porque te ha dado este cuerpo local que puedes disfrutar el propósito. Si tu brújula te ha mandado a ir a otra dirección, si es Dios que te ha mandado, ve con tranquilidad, ve porque Dios te prosperará. Pero si la brújula de Dios te ha traído hasta aquí, entonces toma el ADN de Cristo, toma su identidad y trabaja con fuerza en este cuerpo local. Usa los dones que Dios te dio con poder de Dios para que tú seas pan y alimento para los que están sufriendo. Hermanos,
No permitamos que árbol de vida para las naciones o que tu vida sea una panadería sin pan. Que cuando quieran buscar pan tengan que decir, hay que ir a Moab, porque aquí no hay pan. Cuando quieran buscar un consejo tengan que decir, no, ahí no hay pan, tengan que ir a otro lado. Entonces te invito a que tú seas pan. Si tienes pan de vida, entonces puedas dar el pan de vida. En nombre de Jesús, gracias. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga.